Lo que voy a compartirte esta noche no lo encontrarás en los sermones superficiales del domingo. No está en los manuales de las iglesias modernas. Probablemente nunca escucharás a un predicador popular hablar de esto desde el púlpito. Porque lo que descubrí durante décadas de ministerio, oración de rodillas y el estudio de los místicos cristianos olvidados, cambió para siempre mi comprensión de la majestad de Jesús de Nazaret. Te lo digo con honestidad, cuando mi alma comprendió las verdades de las Escrituras y leí los escritos devocionales que la iglesia moderna considera anticuados, sentí que mi mundo se sacudía. Porque mucho de lo que se enseña hoy sobre Jesús es apenas un fragmento de su gloria, una versión diluida, filtrada y adaptada para mantener el confort de millones de creyentes carnales y proteger el statu quo eclesiástico. Si me acompañas hasta el final, comprenderás por qué ciertas verdades del Evangelio han sido silenciadas sistemáticamente, por qué enseñanzas específicas sobre la cruz desaparecieron de nuestros programas, y por qué la verdad de que Cristo habita y reina en cada ser humano regenerado resulta ser demasiado peligrosa para las estructuras de poder religioso de hoy. Empecemos por el principio. Todo comenzó hace mucho tiempo. Hubo un tiempo en mi propia búsqueda donde todo cambió. Como alguien que excava en un desierto árido buscando agua viva, me topé con algo sólido, un tesoro de devoción profunda, enterrado bajo años de tradición institucional. Dentro de ese hallazgo espiritual estaban los textos y testimonios ardientes que la maquinaria religiosa había intentado marginar y borrar de su historia oficial. Escritos de verdaderos adoradores. De hecho, muchos líderes actuales usan estas verdades místicas solo como combustible para sus propios discursos o las comercializan superficialmente. Tardé años en asimilar este conocimiento, y cuando mi corazón lo estudió, todo cambió. Porque esos textos revelaban que el hambre por Dios en el cristianismo histórico era extraordinariamente diversa y profunda, con creyentes que anhelaban a Cristo de forma radical y absoluta. Mostraban que comunidades enteras de santos creían en una vida de rendición al Espíritu Santo muy diferente a lo que la denominación oficial establecía como norma, y que muchos de estos hombres y mujeres fueron marginados, sus ministerios apagados y sus voces silenciadas simplemente por preservar el mensaje puro de la vida interior y la crucifixión del orgullo humano. Pero déjame contarte algo sobre esta sagrada búsqueda. Quienes se adentran en esta intimidad con Dios no solo encuentran viejos libros, descubren algo más profundo, los restos del orgullo humano. Encuentran el testimonio de aquellos que fallecieron a sí mismos, entregando sus vidas por proteger la pureza del Evangelio. He observado a muchos en esta senda. Quienes tocan esta verdad sienten un miedo reverente, porque el verdadero conocimiento del Dios Santo consume la carne al instante. Muchos creyentes modernos, al enfrentarse a las demandas de la cruz, enferman de orgullo y sienten rechazo. Creen que el llamado a la santidad es una carga pesada, por eso lo abandonan rápidamente. Querían deshacerse de él para volver al entretenimiento. Los antiguos santos decían que este nivel de entrega había costado vidas, que los verdaderos discípulos prefirieron fallecer al mundo antes que someterse a la superficialidad. Esto me llevó a investigar qué sucede exactamente en la iglesia contemporánea. Hoy, aunque no se envíen cartas imperiales prohibiendo la devoción pura, se establecen corrientes de pensamiento. Las megaiglesias y sus juntas directivas dictan qué metodologías son aceptables para crecer y tácitamente ordenan que se margine el llamado al arrepentimiento, al dolor por el pecado y al poder del Espíritu que antes circulaba libre. En el pragmatismo de nuestro tiempo,
No someterse al programa de entretenimiento significa el aislamiento y la muerte de la reputación evangélica. Imagina ser un verdadero adorador hoy. Has dedicado tu vida a buscar a Cristo. Tienes en tu alma convicciones sagradas. Y de repente, la corriente eclesiástica oficial te dice que buscar a Dios en adoración silenciosa es anticuado y herejía, que debes adaptarte a la moda o perecer. ¿Qué haces? Algunos ceden, queman sus convicciones y ahogan su vida espiritual, pero otros, los verdaderos creyentes, se niegan, toman las verdades más preciadas, las guardan cuidadosamente en sus corazones para protegerlas y se refugian en el desierto de la incomprensión con la esperanza de que algún día, cuando pase la tormenta del modernismo, la Iglesia pueda recuperar la verdadera devoción interior que se ha perdido. Muchos de esos santos fallecieron defendiendo la majestad de Dios y su legado quedó oculto durante años hasta que almas sedientas lo encontraron. He viajado mucho predicando, siguiendo el rastro de la verdadera adoración. He hablado con congregaciones fieles y visitado iglesias vacías del espíritu, justo antes de que el pragmatismo destruyera todo lo que no coincidiera con su visión corporativa oficial y superficial. La primera vez que palpé esta soledad espiritual fue una experiencia que nunca olvidaré. El clima de la iglesia moderna es a veces brutal, un silencio absoluto sobre el Espíritu de Dios. Entras en capillas olvidadas donde oran unos pocos. Me senté en uno de esos altares al atardecer, intentando imaginar cómo debió ser para los creyentes fervientes, sabiendo que el modernismo vendría pronto a destruir toda reverencia a lo santo. Decidiendo a qué doctrinas aferrarse, guardando cuidadosamente la santidad, susurrando oraciones con la esperanza desesperada de que alguien algún día experimentara un avivamiento. Y en ese momento comprendí algo fundamental. Esta herencia no es solo historia teológica, es testimonio de un coraje extraordinario. Evidencia de personas dispuestas a dar su reputación por preservar una majestad que los líderes carnales querían borrar. Eso les da un peso sagrado, por el precio que otros pagaron para que la verdadera adoración sobreviviera. Una tarde, leyendo los diarios originales de un gran misionero del pasado, vi páginas oscurecidas por las lágrimas y los siglos. Una creyente anciana y fiel, que había dedicado su vida a la intercesión profunda por la Iglesia, me dijo algo inolvidable. Esta consagración absoluta casi nos cuesta la aceptación de todos. Le pregunté, ¿por qué los líderes modernos temen tanto a la verdadera vida del Espíritu? Me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Porque esta verdad enseña que no necesitas un espectáculo ni mediadores humanos para encontrar a Dios. Dice que el Espíritu Santo habita dentro de cada persona regenerada, que la salvación gloriosa viene de conocer a Cristo directamente, no de la obediencia servil a comités eclesiásticos. ¿Entiendes por qué un creyente lleno del Espíritu es peligroso para quienes construyeron su poder, actuando como intermediarios obligatorios entre Dios y la congregación? En ese momento comprendí la magnitud del engaño. No era simplemente información olvidada, era un camino de santidad completa que había sido borrado deliberadamente. Esa creyente se convirtió en mi inspiración, presentándome a hermanos que buscaban a Dios en secreto. Porque incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay una inmensa presión institucional para minimizar la importancia de la vida interior, para declararla mística, poco confiable y excesiva. Ella me contó sobre un teólogo brillante, profesor en un seminario respetado. Había escrito un libro sobre la comunión íntima con el Espíritu Santo, presentándolo como la clave bíblica. Fue despedido y su libro retirado por la junta editorial. Él apeló argumentando que era exégesis bíblica legítima, pero la presión denominacional fue demasiada.
terminó abandonando el ministerio académico completamente. La religión organizada no quiere un debate honesto sobre el espíritu, me dijo la anciana. Quieren control absoluto sobre la narrativa cristiana. Cualquier voz que sugiera que la superficialidad moderna no es el verdadero evangelio debe ser marginada y silenciada. Esto me llevó a investigar cuántos pastores genuinos habían sido atacados o exiliados por predicar la cruz. La lista es larga. Predicadores devotos que exigen un arrepentimiento genuino han enfrentado oposición constante. Muchos grandes hombres de Dios que comenzaron buscando un avivamiento auténtico fueron regularmente difamados por las juntas eclesiásticas. A.B. Simpson, Charles Finney, Andrew Murray. El patrón es muy claro. Cualquiera que presente una espiritualidad que desafíe a la ortodoxia muerta es atacado, no en base a la Biblia, sino atacando su carácter. Es exactamente lo que hacen los tiranos. Atacan al mensajero. Déjame hablarte de una enseñanza central que a menudo se ignora. En las páginas mismas del Evangelio de Lucas, Jesús dice algo extraordinario. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Léelo despacio. Jesús está diciendo que el gobierno de Dios no es solo un paraíso futuro o una estructura externa. Está aquí, ahora, cuando el Espíritu mora en tu interior. La clave para acceder a Él es la humillación profunda ante la majestad divina. Esto es diferente de lo que gran parte de la Iglesia enseña, que necesitas obedecer sus reglas externas para tener comunión. Jesús está diciendo lo opuesto. El reino se alcanza mediante la rendición interior. Ahora bien, hay otra verdad bíblica aún más radical que Pablo declara: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si manifiestas por el Espíritu la vida que está en tu interior, eso te vivificará. Pero si ahogas al Espíritu y decides vivir en la carne superficial, esa misma complacencia religiosa y carnalidad endurecerá tu corazón y te matará. Es una enseñanza gloriosa sobre la regeneración, completamente opuesta a la gracia barata e institucional que hoy se predica sin exigir transformación. Cuando compartí esta profundidad con un líder administrativo de mi denominación, su respuesta fue reveladora. Me dijo: ese nivel místico es peligroso, no refleja la teología práctica de nuestro movimiento. Le pregunté: ¿por qué estás tan seguro de esa postura religiosa? Porque contradice lo que nuestros manuales y seminarios enseñan, replicó. ¿O será que sus manuales pragmáticos contradicen lo que Jesús realmente enseñó? Le respondí. Nunca me volvió a hablar, pero el evento me llevó a investigar algo crucial. La Iglesia oficial justifica su frialdad argumentando sana doctrina, pero cuando investigas la historia real, esa fachada piadosa se desmorona y revela un problema muy inquietante. En tiempos antiguos, el cristianismo dejó de ser un movimiento ferviente del espíritu y se convirtió poco a poco en una maquinaria de control político terrenal. Los líderes del imperio necesitaban orden y uniformidad muerta. Vieron en la fe cristiana la herramienta perfecta de cohesión, pero había un problema. Los creyentes fervientes no encajaban en su sistema. Tenían una fe viva, ardiente, radicalmente rendida al Señor Jesucristo. El poder político necesitaba una religión domesticada. Así que definieron qué métodos se usarían para organizar a las masas, marginando el fuego santo para establecer una versión eclesiástica cómoda. Investigando los registros de la historia de la Iglesia, descubrí que la formación de las grandes maquinarias denominacionales fue a menudo brutal y política. Hubo facciones y tácticas de intimidación para sofocar la verdadera piedad.
Los líderes que predicaban un mensaje de santidad absoluta a menudo fueron excluidos, sus enseñanzas silenciadas y borradas de la memoria popular. Fue un secuestro del avivamiento, me dijo un historiador piadoso. Se usó el poder para eliminar alternativas más espirituales. Y aquí está la pregunta inquietante. ¿Qué pasó con los cristianos que anhelaban el poder de Dios? Fueron marginados como fanáticos por el sistema oficial. Durante siglos ha habido una campaña sistemática de silenciamiento de la vida crucificada, y fue tan efectiva que muchos olvidaron que ese fuego existió, hasta que almas sedientas lo redescubrieron. Conseguí investigar los registros y actas de los grandes concilios institucionales modernos, archivos que raramente se analizan. No fue fácil. Tuve que usar contactos y examinar reportes sobre cómo se gestionaba a los disidentes. Lo que encontré hiela la sangre. Hay registros oficiales donde se instruye a las directivas cómo marginar y apagar cualquier despertar espiritual incontrolable. Cómo difamar a pastores que buscaban una santidad inaceptable. Es idéntico a lo que hace el mundo corporativo. Controlar la información, eliminar del púlpito la cruz incómoda y castigar a quienes preservan la pureza. Y todo esto se hizo en nombre del glorioso Jesucristo. El mismo Jesús que enseñó, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La ironía es devastadora. Una institución religiosa que afirma seguir al Salvador pasó años suprimiendo el mover genuino del Espíritu. Pasé semanas documentando esto frenéticamente. Hay evidencia clara de una supresión sistemática que borró del conocimiento de muchos creyentes la gloriosa realidad de una vida de comunión ininterrumpida con el Creador. Imagina por un momento que las enseñanzas sobre la crucifixión del ego, sobre el espíritu dentro de ti y el conocimiento íntimo de la deidad fueron deliberadamente ignoradas porque empoderaban demasiado al individuo en su relación con Dios, porque hacían innecesario el control de las grandes denominaciones, porque la verdadera piedad amenazaba el modelo de entretenimiento religioso que los líderes contemporáneos estaban construyendo. Si esto es verdad, y la historia lo sugiere, enfrentamos un problema monumental. Significa que millones de personas han seguido una versión censurada, suavizada y humanamente manipulada del mensaje de la cruz. Significa que el cristianismo popular podría ser una trágica distorsión. Significa que las voces de los místicos e intercesores silenciados conservaban la verdad genuina. Este problema es profundamente personal para nosotros, porque plantea la pregunta inevitable: ¿a quién estás siguiendo realmente? ¿Al Cristo bíblico que exige transformación interior y entrega total? ¿O al Jesús institucional, creado por comités religiosos para no ofender a nadie y servir a intereses terrenales? No puedes ignorar esto. Una vez que sabes que el mensaje de la cruz fue diluido, tienes la responsabilidad ineludible de buscar a Dios de verdad, no solo aceptar lo que te dieron. Déjame contarte sobre otra experiencia con un anciano santo que vivía apartado del bullicio evangélico. Su iglesia era un refugio de oración. Llegar a ese nivel no es fácil. Requiere renunciar al mundo secularizado. Pasé tiempo allí como huésped de este siervo de Dios que llevaba décadas meditando en los atributos divinos. Se llamaba Hermano Serafín. Su mundo entero era la presencia viva de Dios y los antiguos textos que atesoraba. Obras de hombres piadosos que la Iglesia de los Reflectores nunca leyó. Participé en sus madrugadas de oración, clamando a Dios. Cuando confió en mí, me mostró los libros devocionales de los santos y mártires. Estas son las verdades que sobrevivieron al secularismo moderno, me dijo en voz baja. Leímos juntos sobre el sufrimiento y la gloria, y sobre cómo la fe oficial muchas veces ha perseguido a la piedad auténtica. Leímos testimonios de la cruz que no suenan en los grandes eventos de hoy.
eran profundamente espirituales y menos literales que la frialdad académica. Jesús explicaba a los suyos que la cruz no era solo un evento físico único de la historia, era un camino que todos deben experimentar, una muerte implacable del yo falso y un nacimiento glorioso del nuevo hombre. Cada persona debe tomar su cruz y resucitar por el Espíritu de Dios. No una vez, sino continuamente en un caminar santo. Cada vez que sueltas el orgullo, mueres al mundo. Cada vez que te sometes a la voluntad de Dios, vives en poder. Esto es radicalmente opuesto al evangelio fácil moderno, que enseña el sacrificio de Jesús como una simple exención del infierno para que puedas seguir viviendo carnalmente, sin experimentar jamás un proceso continuo, doloroso y glorioso de transformación interior. ¿Por qué esta santidad es rechazada? Hermano Serafín me respondió sabiamente, porque presenta demandas que destruyen la comodidad. El sistema actual quiere un Salvador al que puedan venerar de lejos con cantos, pero no imitar en el sufrimiento, porque si los creyentes viven crucificados con Cristo, las iglesias basadas en el entretenimiento pierden su razón de ser. La religión de hoy necesita un Jesús venerado, pero no obedecido. Es puesto en un pedestal teológico y luego te dicen que la única forma de servirle es participando en sus programas. Pero el Cristo verdadero dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese Cristo enseña la muerte al ego humano. Ese Cristo no crea dependientes de la religión, forja discípulos maduros, llenos del Espíritu Santo. Uno perpetúa un sistema de control humano, el otro conduce a la verdadera liberación. Pasé horas discutiendo con el hermano Serafín sobre los grandes avivamientos. Me habló de predicadores como Wesley, Brainerd y Finney. Cada uno enfatizaba la santidad radical. ¿Por qué guardan este fuego ardiente?, le pregunté. Si las iglesias ricas lo desprecian, ¿no se arriesgan al predicarlo? Su respuesta fue firme. Nuestra obligación no es complacer a las instituciones evangélicas. Nuestra obligación es con la gloria de Dios. Estos testimonios son herencia cristiana, independientemente de lo que la moda dicte. Algún día la iglesia madurará y clamará por este fuego. Me confesó que a veces los líderes denominacionales intentaban supervisarlos y apagar su celo, pero ellos protegían en secreto la intimidad de su devoción comunitaria, una santa desobediencia al enfriamiento espiritual, protegiendo celosamente la llama sagrada de verdades mucho más profundas. Hay una profundidad bíblica innegable. Pablo habla de un misterio oculto por edades. Grandes hombres de fe han señalado que hay un secreto en la vida cristiana, una intimidad de iniciación espiritual donde el creyente se despoja de su justicia propia y pasa noches en vigilia, aprendiendo los misterios de Dios directamente del Consolador. Cuando esta rendición total se enseña y se expone, la controversia religiosa estalla furiosa. Los fariseos de hoy acusan de extremismo a quienes predican la muerte del yo, atacan su reputación y los tildan de místicos peligrosos. Pero la misma palabra lo confirma. Jesús dijo en Marcos, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas». Existe una revelación divina íntima, un alimento sólido solo para aquellos preparados y rendidos en absoluta consagración. La iglesia carnal minimiza esto diciendo que no hay nada místico que buscar en la oración, solo aceptar la doctrina básica intelectual y seguir con la vida secular. Pero las Escrituras pintan un cuadro asombroso, un Cristo que demanda pureza y ofrece una comunión tan inefable que requiere hambre espiritual y quebrantamiento exactamente como lo vivieron los apóstoles en aposentos altos, derramando sus almas ante la majestad divina.
Viajé buscando testimonios vivos de antiguos avivamientos en capillas de rincones apartados. Hablé con pastores ancianos que recordaban cuando el Espíritu Santo descendía sin guiones humanos. Me contaron de reuniones que duraban de la mañana a la noche, con creyentes postrados llorando por santidad. Cuando pregunté qué pasó con ese fuego celestial, la respuesta fue amarga. El liderazgo consideró que ese celo era demasiado fanatismo. El fuego planteaba preguntas incómodas sobre el estilo de vida del liderazgo. Así que la maquinaria denominacional lo extinguió. Se sustituyó la presencia divina por psicología y entretenimiento, archivando la herencia de espiritualidad intensa en las bibliotecas polvorientas de seminarios que ahora solo gradúan académicos vacíos. Si miras la historia reciente, verás organizaciones que acumulan gran riqueza mientras su poder mengua. Hay actas eclesiásticas que demuestran cómo la estructura marginó sutilmente a evangelistas que reclamaban santificación total. Textos y sermones sobre la necesidad de una consagración dolorosa fueron ignorados. ¿Por qué lo ocultan? Porque exigir cargar la cruz destruye la estructura de iglesias basadas en el marketing moderno. Contradice radicalmente la primacía del confort sobre la cual muchos ministerios han construido su imperio. La pregunta inevitable es, ¿por qué temen al verdadero fuego? Si su evangelio de comodidad es bíblico, la historia de los grandes hombres de oración debería fortalecerlos. El hecho de que sistemáticamente etiqueten y aíslen a quienes claman por avivamiento sugiere que tienen algo que ocultar. Su versión de gracia barata no sobreviviría al escrutinio del Cristo Santísimo y al viento recio e incontrolable del Espíritu de verdad. Conectemos los hilos. Jesucristo es el Señor de gloria que enseñó la transformación interior, el arrepentimiento y la cruz. El reino de Dios habita en ti. No dependes de shows mediáticos, pero a medida que la iglesia se volvió próspera, inició una campaña para eliminar la devoción incondicional que estorbaba su institucionalización. Se marginó el sacrificio, se silenciaron los púlpitos de fuego y la comodidad fue declarada ortodoxia. Esta sequía fue tan completa que muchos olvidaron cómo lucía un bautismo de poder hasta que almas heridas empezaron a buscar en el polvo de la historia a los santos de antaño. Su legado revela una imagen de Cristo que exige el todo del hombre. Un Salvador que honra el quebrantamiento genuino por encima de las apariencias dominicales. Esta es la pureza que ha sido oscurecida, y ahora que lo ves claramente, debes tomar una decisión. Puedes ignorarlo, volver a la banca cómoda que te asignaron y fingir que tu religión te basta. O puedes obedecer la voz de Cristo: busca y hallarás, llama y se te abrirá. Investiga las Escrituras, lee las biografías de verdaderos hombres y mujeres de Dios, y no solo el material predigerido de tu denominación. Pregúntate honestamente si un sistema enfocado en números y dinero preservó intacto el fuego devorador del Pentecostés, o si ese sistema eclesiástico ha manipulado y diluido el mensaje fundacional para retener a las multitudes. La respuesta arde en tu conciencia. Ya no puedes confiar ciegamente en una rutina sin presencia de Dios. No asumas que la doctrina oficial es suficiente sin el poder transformador. Debes hacer tu propio viaje espiritual, arrodillarte hasta hallar a Dios. No dependas de un clero externo. Descubre al Espíritu Santo morando en ti. Déjame concluir con la historia de una mujer que sirvió en los ministerios de su iglesia por 40 años. Organizó eventos, tomó votos de servicio, fue maestra y se entregó al activismo religioso creyendo agradar a Dios. Pero el vacío de su alma era abismal. La religión no alcanzaba para calmar su sed. Cuando descubrió los clásicos de la devoción cristiana y entendió la llenura del Espíritu, lloró amargamente durante varios días.
Esto es el cristianismo real, me escribió. Cristo morando en mí, sin dogmas muertos de hombres, sabiendo que no necesito permiso humano para ser morada del Padre. Renunció a sus cargos y al prestigio denominacional. Sus viejas amistades la llamaron descarriada y le dieron la espalda. Perdió su identidad institucional de 4 décadas, pero no por haber perdido la fe, sino porque finalmente la encontró en el lugar secretísimo. Pasó sus últimos años compartiendo esta intimidad gloriosa con hermanos sinceros que buscaban a Dios sin reflectores, orando en salas pequeñas, sin jerarquías ni agendas impuestas, solo discípulos clamando por santidad. Al morir, me envió una nota temblorosa. Liberaste mi alma de la prisión del activismo carnal. Serví a una maquinaria pensando que era Dios, pero Él siempre estuvo esperándome en el altar interior de mi corazón. Esa nota me recuerda por qué clamo contra la superficialidad. No es para atacar iglesias por capricho, sino para liberar almas de prisiones espirituales adornadas con falsas piedad, revelando el camino estrecho y glorioso que Jesús ordenó antes de que su mensaje fuera secuestrado por estructuras de poder. La verdad sobre la santidad está hoy disponible. Las mentiras del confort están expuestas. Tienes acceso al trono de la gracia. ¿Seguirás al rebaño complaciente sin cuestionarlo? ¿O tendrás el valor de tomar tu cruz y buscar la plenitud del Espíritu sin importar el costo social? La libertad exige renunciar a creencias baratas y enfrentar que el entretenimiento no te salvará. Si tu espíritu atestigua esta verdad, compártelo. Hay millones que, como tú, sienten ese hambre profunda por lo auténtico. Deja tu reflexión en los comentarios y dime qué piensas de esto. Dame gusta para que el mensaje alcance a más creyentes hambrientos, porque literalmente estamos desenterrando el evangelio de la cruz que ha sido enterrado bajo capas de religión complaciente. Estamos recordando que el verdadero reino de Dios no está en las luces del escenario ni en el edificio, sino dentro de ti, esperando consumirte con su fuego santo. Gracias por tu valentía para clamar por su rostro. Hasta la próxima revelación.